Perfecto. Estas dos líneas de acción que lleva adelante el pensamiento y movimiento feminista en la década del 60, por un lado buscaban el reconocimiento del rol de la mujer y su lucha, pero también llevar adelante la transformación de dichas condiciones de trabajo, para lo cual era necesario visibilizar, poner sobre el tapete, sobre el escenario, y problematizar la división sexual del trabajo, que se consideraba, obviamente, como opresora en sí misma, ya que tiende a promover la falta de autonomía en la mujer, considerada propiedad del padre de familia, ¿no? Y de aquí, de esta visión y entendimiento de cómo son, de cómo, cuál es la configuración propia de la división sexual del trabajo, pensando a la mujer como propiedad de la familia, ¿no? Y a los hijos también, como propiedad del padre de familia, surge un concepto clave, que es el concepto de patriarcado. A ver, ¿cómo lo definirían ustedes al patriarcado? ¿Qué han podido leer del texto? ¿Qué dice la autora de qué es el patriarcado? ¿Por qué es tan importante? ¿El patriarcado habla solamente de la relación de subordinación, de dominación que se da en el ámbito de la familia, o es más que eso? El patriarcado es un sistema social, como lo dice en el texto, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Bien. Es decir, lo importante del concepto de patriarcado es que es más que la manifestación del dominio masculino sobre las mujeres en el ámbito de la familia, sino principalmente lo que expresa este concepto es vincular lo que sucede, entre comillas, ¿no? Naturalmente, entre comillas, naturalmente, en el espacio privado, en la esfera privada, con lo que sucede en general en las relaciones sociales, donde se institucionaliza o normaliza el dominio y se articulan relaciones de poder entre hombre y mujer. ¿Ok? Entonces, el patriarcado es una figura fundamental para pensar la desigualdad y asimetrías de relaciones de poder que existe entre hombre y mujer en las sociedades occidentales, porque trasciende las fronteras del espacio familiar y piensa y reflexiona con respecto al dominio o dominación masculina en diversas relaciones sociales. Por ende, la pancarta, la idea, el pensamiento, la proclama que van a levantar las mujeres feministas en la década de 60 va a ser que la liberación de las mujeres implica la transformación del patriarcado como sistema social. ¿Bien? Como sistema social. ¿Bien? Y la autora, no sé si alguien, no sé si Micaela o alguien quería decir algo, porque me parece que sacaba el micrófono. Bueno, si quiere decir algo, interrumpa, ¿no? Y la autora da un ejemplo que es interesante para pensar, y hay muchos más, por supuesto, para pensar la lógica patriarcal. Eh, y él dice que, bueno, cuenta la autora que se da un fenómeno donde la mujer, poco a poco, de fines de la década del 60, comienzo del 70, empieza a salir del ámbito doméstico, eh, empieza a salir de ese espacio, y además de trabajar fuera de la casa, también empieza a participar en organizaciones colectivas, barrios populares, marginales. Sin embargo, dice, lo que a simple vista, ¿no? Uno podría pensar cómo, ¿no? La expresión de una experiencia liberadora donde las mujeres empiezan a forjar vínculos fuera del ámbito doméstico. Al mismo tiempo, dice, esta experiencia de salir de ese lo doméstico y participar en organizaciones colectivas en sus inicios, en barrios populares, marginales y demás, también
fue una forma de reforzar la subordinación. ¿Por qué? Porque estas mujeres no se le pagaba un sueldo, una remuneración, por estar mucho tiempo, parte de su vida, realizando estas tareas colectivas o formando parte de un colectivo, realizando tareas de ayuda social en los barrios populares. Es decir, la extensión del trabajo doméstico ahora se extendía al ámbito comunitario. Entonces, claramente, lo que a simple vista parece un sinónimo de liberación de la mujer que sale del espacio doméstico, sin embargo, seguía estando atravesado por la lógica patriarcal, ¿no? De falta de valorización del trabajo en la esfera pública, en este caso participando de organizaciones colectivas. Otro ejemplo, también no está en el texto, pero es más de sentido común. Hoy en día, hace ya mucho tiempo, las mujeres trabajan a la par del hombre, fuera de la casa, pero dentro de la casa no. Es decir, la mujer vuelve a la casa y, y sigue trabajando más que el hombre. Sigue haciendo muchas más tareas más que el hombre. Y estas son cuestiones, obviamente, que se tienen que problematizar y visibilizar, ¿no? Y donde obviamente se sigue viendo, más allá que los dos trabajan mucho tiempo fuera de la esfera privada, cuando se vuelve hacia adentro, paredes adentro, sigue habiendo una asimetría o desigualdad en las funciones que desempeñan. Para avanzar un poquito más rápido, en la década del 70 va a ser una década, como ustedes ya saben, atravesada por sangrientas dictaduras cívicos militares en Latinoamérica, en Brasil, Uruguay, Chile, posteriormente en Argentina, y antes eh, con Stroessner en 1954 en Paraguay. Es decir, es una década caracterizada por la presencia de dictaduras militares en toda Latinoamérica. Y es justamente la represión que llevaban adelante estas dictaduras cívico-militares la que llevó a ciertas mujeres a salir de lo doméstico, ¿bien? Y a ponerse al frente de los movimientos de derechos humanos. Entonces se pregunta el autor, ¿qué moviliza a estas mujeres que se van a poner al frente de los movimientos de derechos humanos? ¿Las moviliza las ideas feministas de desigualdad, asimetría, de desigual división del trabajo? Las une, las hace sentir parte de un colectivo la idea de liberarse del yugo o el dominio masculino, u otra cosa. Profe, ¿no habla de que, a ver, perdón, acá lo que tenía, Es el ejemplo argentino, ¿no? En Argentina. eran madres, abuelas, habla como de eso, ¿no? Que las impulsan por los desaparecidos y todo eso, en las Claro, dictaduras. pero estas, seguí conmigo, Micaela, creo que las que estás hablando sos vos. Estas Sí. madres, abuelas, familiares de desaparecidos, de torturados, de asesinados, se presentaban como representantes del movimiento feminista, levantaban las banderas del feminismo o algo totalmente diferente. No, lo hacían por algo personal, justamente, como Claro, ella dijo, como madres, abuelas, es por algo decir, personal. lo hacían como algo personal, pero como madres, abuelas, es decir, la idea que levantaban eran las ideas de la familia, totalmente opuesta a la bandera que plantea el feminismo, ¿no? Porque el feminismo lo que está planteando es el cuestionamiento de la idea de familia, de las relaciones que se dan en el interior de la familia. Lo que va a plantear estas mujeres que empiezan a formar parte de estos movimientos de derechos humanos, el compromiso no provenía, ¿no?, ni de un convencimiento ideológico ni político, sino provenía de la lógica del afecto, ¿no? Eran madres, abuelas, familiares de víctimas de la dictadura,
eran inicialmente organizaciones que aludían a la primacía del vínculo familiar, ¿no? Eran madres de hijos o hijas desaparecidas o torturados o asesinados, ¿no? Expresaban principalmente el rol femenino de cuidar la familia. ¿Bien? Posteriormente, sumarán a esta idea, ¿no?, de lo femenino, del cuidado de la familia, sumarán, ¿no?, la demanda por democracia. Pero inicialmente, los movimientos de mujeres los movimientos de derechos humanos que van a estar nutridos principalmente por mujeres, no tenían bajo sus banderas los principios de un pensamiento feminista. Todo lo contrario, levantaban la figura de la familia, ¿no?, de el rol de madre, abuela, es decir, roles tradicionales. En síntesis, en la lucha antidictadura o antidictatorial convergían, como ya vimos, el paradigma de los derechos humanos y las mujeres, ¿no? Lo vemos en el caso de las madres, abuelas y víctimas de familiares de víctimas de la dictadura. Pero en dicha convergencia no se expresaban las demandas por igualdad del feminismo. No se expresaban las demandas de los movimientos de derechos humanos de igualdad entre hombre y mujer. No, las demandas eran otras. Y se expresaba principalmente, nos dice la autora, se expresaba el familismo y el maternalismo más tradicional. Es más, si ustedes han tenido en algún momento la oportunidad de escuchar alguna entrevista o de forma presencial alguna madre o abuela de Plaza de Mayo, te dice, nosotros éramos mujeres que estábamos en la casa, lavando, planchando, alguna que otra podía trabajar, pero en general no, y un día nos vimos arrojadas a la esfera pública para pedir por nuestros hijos, por nuestras hijas, pero desde el rol de la familia, ¿no?, del rol de la madre, de la abuela. Es decir, lo que vienen a promover desde ese lugar, porque es el lugar donde salían, eran la idea o el rol, o la idea de la mujer vinculada a la familia, la idea de la mujer vinculada a la madre, pero no levantando las banderas del feminismo. ¿Bien? ¿Queda claro? Sí, sí. Clarísimo. Perfecto. Entonces, producto de esta diferencia de origen que tuvieron los movimientos de derechos humanos, inicialmente hubo una gran distancia entre el pensamiento de los movimientos feministas y los movimientos de derechos humanos. MDH, movimientos de derechos humanos, es más que obvio, ¿no? Había una gran distancia. ¿Por qué? Porque, a ver, la idea, el preconcepto de que las militantes de derechos humanos, por ser mujeres, deberían expresar espontáneamente las ideas feministas, no es algo que se da en la realidad. O sea, no existe por ser mujer sos feminista o por ser hombre sos necesariamente antifeminista. No, todo lo contrario, son construcciones colectivas y principalmente, analizando el caso de estas mujeres que participaron de estos movimientos sociales, va a depender del lugar donde se encuentran estas mujeres en esos momentos históricos. Bien, entonces, demandar a estas mujeres que fueran vanguardia del feminismo, a estas madres, abuelas, que forjaron los movimientos de derechos humanos, no hizo más que ampliar las brechas entre el movimiento de derechos humanos y el feminismo inicialmente. Luego, posteriormente, el feminismo tomará conciencia de las situaciones diferentes y difíciles que atraviesan otras mujeres y se vincularán con los movimientos de derechos humanos. Pero inicialmente, la relación entre unos y otros se va a caracterizar por una marcada diferenciación y distancia. En la década del 80, vamos a ubicarnos de esta manera, digamos. ¿Qué va a pasar en la década del 80 en relación a la anterior?
En la década del 80, académicos, movimientos sociales, intelectuales, etcétera, además de analizar, van a realizar un reclamo conjunto respecto a la necesidad de salir de la dictadura cívico-militar. Y una vez que se salga de la dictadura, cómo llevar adelante o manejar la transición democrática. ¿Sí? Cómo consolidar posteriormente la democracia. Esas van a ser las preocupaciones vigentes en la década del 80. Reclamar por el fin de la dictadura, por transitar, ¿no?, los primeros pasos de un camino democrático y luego consolidar este camino. Entonces, en este marco de análisis y reclamos, las ciencias sociales y principalmente los politólogos centrarán sus análisis de la democracia privilegiando las cualidades de dicho sistema en lo que respecta a defensa de derechos humanos, participación social, construcción de ciudadanía. Es decir, el foco de la ciencia social estaba atravesado por el análisis de la democracia como sistema social, ¿no?, como sistema de defensa de derechos, de ampliación de la participación y construcción de ciudadanía. ¿Qué es lo que queda fuera de dicho análisis social? Lo que queda fuera es lo que venía quedando afuera. Es que las formas existen, o ya existían, formas de protesta que no se expresaban a través del sistema político o los canales institucionales existentes. Es decir, lo que no estaba analizando la ciencia social latinoamericana eran aquellas formas de protesta, de reclamo, que no se expresaban a través de un partido o del parlamento, es decir, no se expresaban de la forma más clásica, no se expresaban a través de los canales institucionales clásicos, sino a través principalmente de los movimientos sociales. Movimientos de mujeres, urbanos, étnicos, de derechos humanos, que planteaban demandas más localizadas. Bien, esto inicialmente no lo estaba viendo, porque seguía pensando el sistema político de una manera clásica, ¿no? ¿Qué va a pasar? Con la consolidación de la democracia a mediados fines de la década del 80, la participación de los movimientos sociales se hizo cada vez más evidente y sus actores poco a poco fueron reconocidos y algunas de sus demandas fueron satisfechas. ¿Bien? Ahora bien, lo que tenemos que saber es que las ciencias sociales inicialmente consideraban a todos estos movimientos sociales, a todas estas expresiones colectivas no institucionalizadas, como protestas prepolíticas o como embriones de participación popular. Es decir, para las ciencias sociales, estas formas de canalizar la protesta que tenían los movimientos sociales, iba a llegar un momento en que se iban a canalizar a través de los mecanismos institucionales clásicos, como puede ser un partido político. Por ende, la catalogaban como expresiones colectivas no institucionalizadas, prepolíticas, como meros embriones de participación popular, cuando en realidad luego se darán cuenta que eran otra cosa. Entonces, posteriormente, frente al malestar social de la política tradicional, empiezan o comienzan a mirar al interior de los movimientos sociales y a descubrir que allí, en estos movimientos sociales, había una nueva forma de hacer política. Ahora, y esta pregunta es muy interesante que hace la autora, dice, ¿cuándo se produjo el cambio de paradigma en análisis de los movimientos sociales? ¿Cuándo? ¿Cuando se pensó que en los movimientos sociales también había una nueva forma de hacer política o algo más? Dice, el cambio de paradigma en las ciencias sociales respecto a cómo analizar los movimientos sociales se da
cuando dichos movimientos sociales, además de ser pensados como una nueva forma de hacer política, son pensados también como nuevas formas de sociabilidad y de cambio en los patrones de organización social. Es decir, la ciencia social, hacia fines de la década del 80, comienza a ver en los movimientos sociales expresiones claras de nuevas formas de sociabilidad, nueva forma en que se manifestaba el reclamo social por fuera de los mecanismos clásicos de protesta o de construcción política, y también comienzan a ver en los movimientos sociales expresiones de un cambio en la forma en que se organizaba la sociedad. ¿Bien? Estos movimientos sociales comienzan a expresar procesos microsociales. ¿Bien? Empiezan a expresar demandas por reconocimiento, demanda por reconocimientos de identidades negadas, ¿sí? Empiezan a formar grupos de pertenencia y empiezan a diferenciarse de otros grupos. Y empiezan a evidenciar, dice la autora, que el análisis no debe estar enfocado solamente en los procesos sociales importantes, o más que importantes, en los procesos sociales de gran magnitud, sino que los pequeños acontecimientos que se dan en lo cotidiano son aquellos que empiezan a cuestionar los principios básicos de la organización social. Entonces, cuando la ciencia social comienza a poner la mirada, el foco en los movimientos sociales y en la nueva forma de socialización que estos conllevan, empiezan a analizar lo concreto, lo cotidiano, y cómo el análisis de lo cotidiano y lo concreto es una forma de cuestionar los principios básicos de organización social. ¿Cómo interviene? ¿Qué aporta el feminismo en este cambio de paradigma? Esto es trascendental, ¿no? En este cambio de paradigma de las ciencias sociales. ¿Qué aporta el feminismo? En primer lugar, el feminismo va a cuestionar, ¿no?, como ya dijimos, la separación arbitraria entre hombres y mujeres, entre lo privado y lo público, ¿no? Entre lo doméstico y lo público, ¿no? Como el espacio, lo privado como el espacio doméstico, lo público como el espacio de la política formal. Y lo cuestiona, y el quiebre se produce cuando comienza a cuestionar las concepciones hegemónicas de lo social y de lo político. A ver, ¿cómo se produce este quiebre que lleva adelante el pensamiento feminista? Se empieza a pensar lo social, estos dos campos, lo social y lo político, de una manera diferente y al mismo tiempo interconectados. Se piensa de una forma diferente a cómo se pensaba antes, y al mismo tiempo se empieza a vincular el campo de lo social y de lo político, no como compartimentos estancos. Lo político se comienza a pensar como aquello que acontece no solo en el sistema político, sino también qué es lo que sucede fuera de él, ¿no? Lo político sucede fuera de un partido, del parlamento, del Congreso, sino las relaciones, lo político también se da en el ámbito doméstico, se dan las relaciones laborales, ¿no? Y en segundo lugar, lo social se empieza a pensar también como un campo que tiene implicancias claramente políticas, pues está determinado por relaciones de poder. De esta manera, el feminismo introduce una idea que es clave, que lo personal es político. Esto es clave. ¿Qué quiere decir esto? Que lo político no se ciñe a el espacio de la política clásica, sino que lo personal, las relaciones de dominio, subordinación que pueden existir dentro de una casa o en el ámbito familiar o en la relación entre parientes o en cualquier otra institución, lo que le suceda a una persona
en lo que respecta a la construcción de su subjetividad, es político. ¿No? De ahí un eslogan que en otro libro la autora va a traer, es el eslogan de las feministas chilenas que dicen que, ¿cuál era el eslogan que llevaban o que levantaban en pancartas en las calles? La democracia en la calle, democracia en la cama. Es decir, cuando se demanda por democracia, no hay que pensarlo como solamente aquella que se tiene que materializar en la esfera pública, sino que la democracia también tiene que ser demandada en el ámbito privado. Entonces, desde la perspectiva feminista, esta perspectiva feminista lo que hace es politizar la esfera privada, y ahí es el carácter rupturista de este pensamiento. Y al politizar la esfera privada, transforma la esfera pública. Al problematizar la esfera privada, lo que está haciendo también es cuestionar la esfera pública como aquella esfera netamente masculina. ¿Bien? Por eso es tan incómodo el pensamiento feminista, incómodo en el sentido rupturista, incómodo, esa incomodidad social que produce y que lo hace tan interesante. Y lo segundo que aporta, haciendo obviamente una síntesis, este movimiento feminista en el cambio de paradigma en las ciencias sociales, es que interviene en la noción de ciudadanía. Interviene, ¿no? Penetra en la concepción de ciudadanía. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿cómo podríamos definir, además de lo que dice la autora, ¿no? ¿Cómo podríamos definir qué es ser ciudadano o ciudadana? ¿Qué significa? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué lo hace a uno o a una ciudadano o ciudadana? El sentimiento de pertenencia, el convivir con los demás. Excelente. Pertenencia, palabra clave, pertenencia a una comunidad, a convivir con los demás. Fundamental, elemento clave para empezar a desandar este concepto de ciudadanía. Entonces, lo primero, como dijiste muy bien, ¿ves? Vos poseer un sentimiento de pertenencia a una comunidad política, ¿no? Sentirse parte. ¿No? Segundo, además de la pertenencia, obtener un reconocimiento de esa comunidad política a la cual pertenezco, ¿no? Un reconocimiento. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en claro. No alcanza para definir la ciudadanía, pero para empezar a desandar. Ser parte, un sentimiento de pertenencia, un vínculo de pertenencia con la comunidad en la cual habito, y ser reconocido en dicha comunidad, ¿no? La pertenencia, el reconocimiento de una comunidad, ¿cómo se reconoce? Con derechos, pero también con deberes. Es decir, ser ciudadano es tener deberes, tener derechos. Construir un lazo de pertenencia y un vínculo de reconocimiento. Perfecto. Ahora, esta es una noción básica de ciudadanía. Podemos encontrar en diferentes libros y demás. Ahora la autora lo que va a hacer es comenzar a problematizar. Y va a decir, sin embargo, al identificar exclusivamente los derechos de ciudadanía con un conjunto de prácticas concretas, como por ejemplo, soy ciudadano porque puedo votar, porque tengo libertad de expresión, porque recibo salud y educación gratuita. El problema de identificar exclusivamente ser ciudadano o ciudadana con un conjunto de prácticas concretas a las que puedo acceder, el problema es que se corre el riesgo de reificar, sería lo mismo, cosificar dicho concepto. ¿Qué sería cosificar dicho concepto? Pensar a la ciudadanía como una cosa establecida, fija e invariante. Es decir, soy ciudadano porque tengo esto, porque tengo disponibilidad de ciertos derechos de ciudadanía. Bien, ahora,
¿Cuál es el peligro de pensar a la ciudadanía exclusivamente o únicamente de esta manera? El problema es que la ciudadanía o la noción de ciudadanía es una noción que está en permanente construcción y cambio. Y acá viene la propuesta de la autora. Porque ser ciudadano, además de tener derechos, es el tener el derecho a reclamar. Ser ciudadano es tener el derecho a reclamar para salir de un plano de subordinación. Es decir, o sea, ser ciudadano no es solamente tener derecho a ciertos derechos, sino tener derecho a reclamar. Y tener derecho a reclamar es una forma de ejercer la ciudadanía. Y ejercer la ciudadanía, como él lo dice, es una práctica conflictiva vinculada al poder, en la cual se discute quién define las problemáticas sociales comunes y cómo se abordan. Por ende, esto es lo interesante del concepto de ciudadanía que nos viene a aportar la autora. Ser ciudadano implica también construir una conciencia de ciudadanía, construir una subjetividad de ciudadanía, que se logra principalmente a través de la politización del individuo, del hombre y de la mujer. Cuando hablamos de la politización de la persona, del hombre y la mujer, quiere decir principalmente salir a la esfera pública, sentirse con derecho a estar en la esfera pública y ser parte activa en la construcción de esta dimensión de ciudadanía. Y el movimiento feminista claramente es una expresión de esta noción de ciudadanía. Es decir, la ciudadanía no como algo estanco, fijo, que es el resultado de derechos a distribuir o derechos ya asignados, sino la ciudadanía como una construcción permanente. ¿eh? La ciudadanía como una disputa permanente con el poder, ¿no? Con las relaciones de poder. Y es ahí donde pone el foco la autora, y es lo que hace interesante la vinculación de la ciudadanía y el movimiento feminista. Ya para ir finalizando, en la década del 90, obviamente, como ustedes ya saben, va a ser una época atravesada por el auge del neoliberalismo, y obviamente esto también va a atravesar, o es algo a lo cual tendrán que hacer frente los movimientos de derechos humanos y los movimientos feministas. El neoliberalismo, nos dice la autora, citando a otra, ¿no? A Evelina Damino, dice: el neoliberalismo promovía una confluencia perversa. ¿Cuál era esta confluencia perversa? Por un lado, dice, el neoliberalismo promovía, ¿no? El carácter democratizador, participativo, que traía consigo la transición postdictatorial. Es decir, el neoliberalismo promueve, ¿no? La participación de la sociedad civil, el multiculturalismo, o sea, promueve discursos democratizadores, pero al mismo tiempo que promueve esto, promueve la configuración de un Estado mínimo. Es decir, ¿dónde está la perversidad de esta, ¿cómo llamarlo? La perversidad de estas dos ideas que se proclaman al unísono. Por un lado, se promueve o se impulsa la participación ciudadana a fin de consolidar la democracia. Pero por otro, se achica el Estado y todas las problemáticas o cuestiones sociales se tienen que resolver en la sociedad civil o en el mercado. Es decir, la tiene que resolver el individuo solo, despojado de amparos colectivos. Entonces, ¿cómo se puede consolidar la democracia cuando en realidad la lógica que se está planteando del Estado es un Estado cada vez más chico,
donde cada uno se tiene que hacer cargo de su situación despojado de amparo colectivo. Claramente, nos dice el autor, el neoliberal es un orden social y económico que promueve una ideología claramente individualista y que produce una creciente exclusión social. Obviamente, la exclusión social, el hecho de estar excluido, es lo opuesto al hecho de ser un ciudadano. Es la contracara de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque estar excluido es no pertenecer, es no ser reconocido en la comunidad en la que habito. ¿No? De esta manera, el ser excluido es lo opuesto a la ciudadanía, que lo que plantea es justamente la igualdad social, o la búsqueda de la igualdad social. Frente a este orden social y económico neoliberal, por parte de los académicos e intelectuales, y académicas e intelectuales, habrá una reacción, ¿no?, frente a esta hegemonía neoliberal. Y la reacción va a consistir en orientar sus análisis hacia la historicidad de los fenómenos. Es decir, cuando analizan un fenómeno, se buscará historizarlos para no quedarse simplemente con el análisis coyuntural, es decir, el presente. ¿De qué manera se historiza o se logra la historicidad de los fenómenos sociales? Combinando temporalidades múltiples. Por un lado, hablando del pasado, del presente y del futuro, en un mismo análisis. Cuando se habla del pasado, pensar al pasado como la posibilidad de consolidar la democracia y aumentar y acrecentar la igualdad social. Cuando se habla del pasado, se buscará dar cuenta de las estructuras sociales dominantes que discriminan y excluyen a ciertos sectores. Y desde el presente se buscará que el mismo funcione como un nexo, como un conector entre pasado y futuro a través de la idea de memoria. Bien, es decir, en el futuro las expectativas de una sociedad más igualitaria. En el pasado, dar cuenta de las estructuras sociales que todavía nos siguen discriminando y excluyendo. Y desde el presente, tratar de pensar la memoria social. Pensar cómo se construye dicha memoria. Y lo primero que tenemos que saber al respecto, según la autora, es que por un lado, la memoria debe entenderse como un deber de memoria. Deber de memoria sería que no se puede construir futuro con impunidad. Es decir, no podemos repetir ciertos errores del pasado, principalmente haciendo referencia al pasado de dictadura. Es decir, primero como sociedad tenemos un deber de memoria. Y en segundo lugar, la memoria no debe pensarse como algo único, sino que se lo debe pensar desde un carácter plural. No existe una memoria, sino que pensar en las memorias y que éstas son el resultado de disputas sociales en las cuales se pone en juego su legitimidad, pero también la pretensión de verdad que las mismas tienen. Bien, entonces, con esto cerramos este